Del segundo ejercicio, a ver, yo tengo una solución. No hice del primero. Yo no estuve en la... Pues nos repartimos. Allá las actividades en general nos las hemos repartido. Y ahí así para el primer parcial no me tocó participar en la letra, pero lo más probable es que entonces el segundo parcial sí tenga que hacerlo yo, porque así son las cosas. Entonces yo los detalles no estuve mucho, entonces el primero todavía no lo hice, lo voy a hacer luego. Pero sí hice el segundo, ¿no? Que lo podemos ver ahora. Entonces en este segundo el tema es así, que estaba el siguiente esquema relacional de un grupo de inversores, ¿no? Está lo que dice la letra. Estas son nuestras tablas con temas de dominio y claves foráneas. Estos son los datos que tenemos de las tablas. Son 4 tablas. En realidad la tabla perfil no la vamos a usar porque no se usa en la consulta. Hay 10 buffers. Hay 40 monedas posibles, pero en realidad eso afecta solamente en el portafolio y en el portafolio nos dice que no, el mecanismo de inversión, el 30% de los mecanismos son en pesos uruguayos. ¿Ah? O sea que si bien hay 40 monedas, el 30% es el 30%. ¿No? Estos son los datos de 2 años. O sea, lo más probable, lo que sucede con este tipo de cosas es se hace un ejercicio a veces que está fantástico con un montón de datos y eso, y después le encajamos tijeretazos para hacer que quede algo más sencillo que se pueda hacer en un parcial, ¿no? Y entonces tiene algunos datos extra que de repente fueron ingresados en algún momento, pero como se cambiaron las preguntas, se achicaron cosas y eso, o tablas que de repente estaban ahí, pero que luego no son necesarias. Entonces, dada la siguiente consulta, considerando el escenario planteado en la tabla, dice seleccionar el nombre del socio y el monto del portafolio de quienes son socios fundadores y tienen alguna inversión en estado abierto cuyo mecanismo sea en pesos, ¿no? Eh, y bueno, entonces, punto 1 dice plantear la consulta SQL correspondiente a la consulta, ¿no? Y bueno, el SQL nos queda algo así. En realidad esta es la relación, las claves foráneas de las tablas, ¿no? Y los atributos que hay que seleccionar. Por socio hay que seleccionar por fundador, portafolio por estado abierto, mecanismo de inversión por pesos y tenemos portafolio que es eh, un vínculo entre el socio y el mecanismo de inversión, ¿no? O sea, vincula cada socio con los mecanismos de inversión que tiene. El portafolio tiene un monto, que es el atributo que tenemos que imprimir, y el nombre del socio. ¿No? Perfil no participa en la consulta. ¿No? Entonces tenemos el nombre del socio, el monto del portafolio, para las 3 tablas, socio, portafolio y mecanismo de inversión. Yo le puse I ahí, pero creo que lo llamo M después en todos los demás lados. Sí, es M. Esto no, después lo cambié y no lo cambié acá. Acá. Eso sí. Y no sé si me quedó. Acá está. Ay. Bueno, entonces definir las estructuras, simplemente darle números a las cantidades. ¿Ah? 8 a los datos numéricos, 8 bytes. Esto para una representación de un punto flotante típico de Intel. El de Intel tiene 10 bytes, pero es un punto flotante de 8 bytes. La fecha tiene 5 bytes. En realidad lo que pasa es que calculé la cantidad de bits que precisaba para representar años, mes, día, hora, minutos y segundos. Y me quedé con 5 bytes. Podrían haber puesto cualquier otra cosa. O sea, en realidad era para poner cualquier número, no necesitaban que cubriera a nada. Para el resto de los datos, cadena de texto, eso puse 12, por poner algo.
4 bytes para el puntero a bloque, 5 bytes para el puntero a registro. Esas son las definiciones que yo usé. Y bueno, para nuestra consulta SQL, hacemos el árbol canónico. Simplemente la proyección de nombre y monto va a la proyección arriba. Las tablas involucradas, socio, portafolio e inversión, van abajo. Y después todo el resto de las consultas que involucran las de joins y también las selecciones de distintas tablas van acá. Y para ver el orden de las tablas, lo que tenemos que ver es las selectividades, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, la selectividad de tipo igual a fundador en los socios es del 10%. El 10% son socios fundadores. Entonces, de 2.000 tuplas, yo tengo 200 tuplas, ¿no? El estado abierto, ¿qué pasa? Son dos valores, suponemos que hay un 50% por distribución uniforme. Entonces, de las 4.000 tuplas que hay de los portafolios existentes, 2.000 tienen que ser abiertos y 2.000 tienen que ser cerrados, ¿no? Es una estimación. Y la moneda en pesos, bueno, hay 40 posibles monedas, pero en realidad el 30% de los mecanismos de inversión son en pesos uruguayos. Entonces, de los 40.000 que hay, 12.000 corresponden con los mecanismos en pesos uruguayos. ¿Sí? ¿No? Entonces, eso es lo que nos da la selectividad de las tres tablas. Por lo tanto, lo que nos dice es que tenemos que empezar con la tabla socio, que es la que tiene la menor selectividad al lado de la izquierda. Después, las otras dos tablas no podemos ponerlas en cualquier orden, más allá del monto que den, porque hay una relación de dependencia por las claves foráneas. O sea, socio con mecanismo de inversión no podemos hacer ningún join porque no comparten ningún atributo ni nada, ¿no? Necesariamente tenemos que ser socio, portafolio y mecanismo de inversión. O sea, lo que en este caso, más allá de lo que dé la selectividad del mecanismo de inversión y el portafolio, socio es el que da la menor, entonces tiene que estar a la izquierda, y después necesariamente portafolio y mecanismo de inversión, porque si tratamos de hacer un join entre socio y mecanismo de inversión, nos da un producto cartesiano que no nos gustaría el costo que nos da, ¿no? Por lo tanto, nuestro árbol de heurísticas no era muy complicado. Era los socios, el portafolio y después los mecanismos de inversión, ¿no? Y acá identificamos los atributos que precisamos. Del socio lo que vamos a precisar es el nombre, porque lo precisamos para dar la respuesta en la consulta. Y precisamos la cédula del socio para poder vincularlo con el portafolio. El portafolio tiene la cédula del socio, ¿no? Y vamos a hacer el join por cédula de socio, ¿no? Acá del portafolio en realidad lo único que precisamos es el mecanismo, porque tenemos que identificar los mecanismos que son en pesos, ¿no? Que en realidad esto es moneda, debería ser el código UIU, pero está, dice pesos igual, es lo mismo. No podemos corregirlo, nada. Diagrama relacional, árbol optimizado, ¿no? Que debería decir acá, ¿cómo es? Ay, no, una cosa así. Entonces es pesos uruguayos. Uy, igual a nosotros no nos afecta, pues no teníamos que implementarlo ni nada, ¿no? Pero con esto seleccionamos la moneda y después del join de socio con portafolio, precisamos el mecanismo, precisamos el nombre del socio y el monto que está en eh, el portafolio. Pero además precisamos el ID del mecanismo para poder ir a buscar y verificar si el ID del mecanismo es de pesos uruguayos o es en otra cosa. Y en función de eso decidir cuáles son los nombres y los montos que vamos a dar en devolución, ¿sí? Esa es la ejecución de nuestra consulta, como queda.
Bueno, 4 dice, para cada plan, para cada operación de plan presentado en la parte 3, analizar los algoritmos disponibles, ¿no? En particular, yo lo que hice es, además calculé los costos. Ustedes no tenían que calcular los costos. Yo calculé los costos porque ya lo hice con costos y además después me sirve como ejemplo para hacer ejercicios en algún momento. Entonces, sí, lo que hay que calcular es el factor de bloqueo y el tamaño de los bloques de las tablas, porque eso nos va a dar alguna información para distintas cosas. Pero en particular yo que estoy calculando los costos, de vuelta, yo calculé los costos, ustedes no tenían que calcularlos, ¿no? Los pongo acá, ¿no? Entonces, de estas selecciones vamos a calcular primero la selección del socio por fundador, ¿no? Entonces, la selección por fundador tiene la tabla de socio que tiene 2000 tuplas y la selectividad es del 10%, por lo tanto nos da 100 tuplas, ¿no? Hay un arbolero por cédula de identidad de 3 niveles, pero eso no sirve para buscar los socios fundadores. En realidad, si tuviéramos la cédula, podemos buscar por cédula, pero para buscar los socios fundadores, ese índice no nos aporta nada, ¿no? Entonces, sea como sea el mecanismo que vamos a obtener 200 tuplas del nombre del cliente y la cédula de identidad del cliente. Con los datos que yo puse de tamaño de datos, yo preciso 20 bytes para el nombre y la cédula, porque son 12 del nombre y 8 bytes de la cédula, como si fuera numérico. Y el factor de bloqueo para 1024 bytes de bloque me da 51. Y como tengo 200 tuplas con factor de bloqueo 51, eso quiere decir que el resultado lo puedo guardar en 4 bloques, ¿no? Y esos 4 bloques los puedo mantener en memoria porque tengo 10 bloques en memoria. Y ahí tengo que evaluar distintas alternativas. Con FullScan el costo me da 84 bloques. La búsqueda binaria y no me sirve porque, a ver, el parcial, ¿qué es lo que dice? El parcial sobre la tabla dice que el socio, lo único que dice que tiene un árbol B por cédula de identidad, nada más, de 3 niveles. Es el único dato que hay. Y que incluso hasta si calculas el árbol B este, te da mal, porque precisa 4 niveles. Ni aún estando ordenado. Pues yo lo calculé y precisaba 4 niveles. A ver, acá te dieron que precisa 3 niveles para que no tengas que calcular eso. Pero depende de los valores que tú elijas en el ejercicio, cuántos niveles va a precisar este árbol, ¿no? Porque depende de la organización que tenga, el tamaño de las tuplas, todas esas cosas, ¿no? Pero para mi caso, por ejemplo, el cálculo, que es un... A ver, entienda que es un chiste, ¿no? Que no tiene nada que ver. Que simplemente... en mi caso en particular, para los atributos que yo pedí, yo calculé el árbol y mi árbol no tiene más niveles que esto. Pero bueno, es eso nada más. Bueno, entonces, búsqueda binaria no podemos, porque no hay información que indique que la tabla está ordenada por el tipo, ni nada, ¿no? Entonces no es aplicable. Alguno de los búsqueda por índice o hash, ¿no? O sea que yo tenga pero no hay ningún índice. Y el hash, por cómo funciona, ¿no? Que es un join por igualdad, cuando hay muchos valores que se repiten, la función de hash no funciona, ¿no? No es aplicable, ¿no? No puede ser que yo tenga el 30% de los bloques, o no, ¿cuánto era? El 10% de los bloques en un solo bucket y los otros buckets todos vacíos. O sea, para este tipo de casos no es el hash, ¿no? Entonces, bueno, el resultado es que tengo un costo de 84, que obtuve 4 bloques en memoria y corresponde con 200 tuplas, ¿tá? Esa es la selección 1. La selección 2 es, estoy buscando el estado abierto. Y la tabla portafolio tiene 4000 tuplas en 182 bloques y asumimos una distribución uniforme. Esto indica que hay 2000 tuplas de estado abierto, es el 50%, ¿no?
eh, dispone de un árbol B secundario por cédula de socio de 4 niveles. Pero eso no me sirve para nada acá, porque yo lo que tengo que extraer son los portafolios, ¿no? Que tienen el estado abierto, ¿no? Y en todo caso, el join que yo tengo que hacer arriba es por... bueno, sí, lo tengo que hacer por cédula de socio también. Sí, lo tengo que hacer por cédula de socio, ¿no? Pero eso es el join. Acá estoy haciendo solo la selección, ¿no? Entonces, como sí lo puedo hacer por selección, ¿no? Eh, por ejemplo, búsqueda binaria, la selección por abierto, no hay evidencia que esté ordenado por estado y no es aplicable. Búsqueda por índice o hash, también hay muchos valores que se repiten, el hash no es aplicable, ¿no? Pensando en la selección, estrictamente. Si yo hago la selección, lo que voy a devolver son tuplas que tienen el monto del portafolio, la cédula del socio, ¿no? Porque lo preciso para el join, y el mecanismo de inversión, ¿tá? Eso son 24 bytes con mi modelo, un factor de bloqueo de 42 y para 2000 tuplas preciso 48 bloques, por lo tanto necesitaría materializar. Pero como tengo el lado izquierdo en memoria, voy a ver si yo puedo zafar de eso aplicando la regla 7 de las heurísticas. Y es, em, como de todas formas yo tengo que hacer un full scan, ¿no? O puedo ir a buscar por cédula, ¿no? Voy a ver si no es mejor aplicar la regla 7, ¿no? Y no tengo que materializar y leo la tabla una sola vez, ¿tá? Eso lo veo después, ¿no? Si hubiera materializado acá, en el caso que se hubiera pedido los costos, estaba bien igual, ¿no? Yo porque soy muy optimizador, tengo la configuración para optimización al máximo. Bueno, después tenemos la selección por moneda, ¿no? Y acá dice que está ordenado físicamente por moneda y el 30% de los mecanismos son en pesos, ¿no? Y lo que tiene que devolver es simplemente el ID del mecanismo, nada más. O sea, yo obtengo todos los mecanismos que son en moneda nacional, ¿tá? Como tiene 40.000 tuplas, eso quiere decir que la tabla tiene 3.334 bloques, ¿no? Con un tamaño de tupla 80 y factor de bloqueo de 12. Si hago un full scan, el costo es 3.334, ¿no? La cantidad de bloques. Pero yo puedo aprovechar que como está ordenado físicamente por moneda, puedo hacer una búsqueda binaria para encontrar eh, una o la primera ocurrencia de la moneda y después recorrer todos los bloques de la tabla, ¿no? Porque todas las monedas uruguayas van a estar todas juntas. Entonces recorro todas las monedas, ¿no? Que es la cantidad de bloques de lo que yo espero obtener, que en realidad yo espero obtener el 30% de 40.000 tuplas, o sea, eso es unas 12.000 eran, no, 1.200 tuplas, ¿no? Con un factor de bloqueo por 12, ¿no? Perdón, no, 12.000 tuplas con un factor de bloqueo por 12, por lo tanto me da 1.000 bloques. O sea que yo voy a tener que recorrer 1.000 bloques para leer todos los mecanismos de inversión en moneda nacional, ¿tá? Menos uno porque el primer bloque ya lo encontré con la búsqueda binaria, ¿tá? Y entonces mi costo es 1.011. Ese es el costo de ir a buscar los 1.000 valores. ¿Sí? ¿Se entiende acá lo que hicimos, no? O sea, voy a buscar por búsqueda binaria y una vez que encuentro, ahí recorro todas las monedas porque van a estar todas consecutivas. Como está ordenado por moneda, están todos consecutivos. ¿Ah? Búsqueda por índice o hash. Hay muchos valores que se repiten y bueno, y el hash no es aplicable. Y búsqueda por índices en el fondo sería lo mismo, el único índice que hay es la búsqueda binaria y sería lo mismo que hacer búsqueda binaria, en este caso en particular, ¿tá?
¿Qué es lo que nos va a devolver? Nos va a devolver 12.000 tuplas con un factor de bloqueo de 128 que ocupan 94 bloques. Y solo tenemos 10 y van a estar usados varios, quizás en algunas cosas, en leer las tablas y eso. O sea que necesariamente para esta selección también hay que materializar. Pero si vamos a evaluar los costos, podemos ver si es aplicable la optimización número 7. Eso hasta que no lleguemos no lo podemos ver, porque depende cómo vengan los datos del lado izquierdo. Y acá vamos a ver las cosas. ¿Hasta acá todos me entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos? ¿Algo? Por ahora muy bien. ¿Ah? Bueno. Entonces tenemos que hacer el join entre socio por cédula y el portafolio por cédula también, ¿no? Asumimos que tienen distribución uniforme entre los socios. Esto es que como hay 2.000 socios y hay 4.000 portafolios, eso quiere decir que en promedio hay 2 portafolios por socio, ¿no? Entonces, si yo recibo 200 tuplas de socios, en promedio voy a tener 400 tuplas de portafolios. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Está. Y lo que tenemos que devolver es el nombre del socio, el monto del portafolio y el mecanismo de inversión para poder hacer el join y verificar si efectivamente es en moneda nacional o es en otra moneda, ¿no? Entonces, bueno, la tupla esta es de 28 bytes, el factor de bloqueo es 36. Precisamos 12 bloques de resultado para este join, ¿no? Estos 12 bloques no los podemos mantener en memoria, así que este join sí o sí va a tener que materializar los datos, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver, acá lo que yo estoy calculando es cuánto le entra y cuánto sale, pero ahora tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? O sea, lo que entra y lo que sale es un tema lógico, ¿no? Entra lo que recibí de las consultas anteriores y el tamaño de las tablas que yo tengo, y lo que sale es, bueno, lo que estimo que va a ser el tamaño de los joins, la cantidad de tuplas que yo preciso y el tamaño de los bytes que yo preciso, ¿tá? Ahora lo que nosotros tenemos que ver es qué es lo que hacemos. Acá, ¿qué pasa? Como la parte izquierda está en memoria, ocupa 4 bloques, porque la parte izquierda es el resultado de la consulta de la selección 1, ¿no? Que tiene un costo de 84 bloques, pero lo que obtuvimos son 4 bloques en memoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como yo tengo 4 bloques en memoria, ¿no? Y bueno, sabemos que hay que materializar, tenemos 12 bloques en memoria, pero bueno, ¿cuánto preciso? Yo preciso algunos bloques un bloque para leer el portafolio y poca cosa más, ¿no? Y además, como tengo toda la parte izquierda en memoria, la parte derecha yo la puedo leer con los mecanismos de selección, ¿tá? Que hay una parte que me comí acá, que ahora que me doy cuenta, ¿no? Entonces, de portafolio podemos hacer un full scan con costo 182. O sea, simplemente yo tengo todas las cédulas en el lado izquierdo, las tengo en memoria, que esos son los socios fundadores, la cédula de los socios fundadores, y simplemente voy leyendo todas las tuplas, todos los bloques, perdón, de la tabla de portafolios, y me fijo en las tuplas a ver si la cédula está en alguna de las cédulas que tengo en memoria. Si está, entonces hago un join y voy construyendo los bloques que hay que materializar, ¿sí? Hasta acá me siguen. Al mismo tiempo, ahí yo puedo hacer eh, eh, como es, y descarto los portafolios cerrados.
¿tá? Como yo estoy leyendo uno a uno, antes de hacer el join lo miro, este es cerrado, este no me sirve. Leo el siguiente, este es abierto y hago el join, ¿sí? Entonces puedo aplicar la regla número 7 y con eso me evito esta selección del estado abierto, en vez de tener que hacerla y materializar con un costo de 48, ese costo de 48, que es 48 para escribir y después 48 para leer, ¿no? Me lo ahorro. Voy a quedarme solamente con el costo de 182, que en vez de hacerlo allá, lo hago directamente acá, ¿no? Hago este costo de 182. O sea, voy leyendo lo que se iba a hacer la selección allá, lo hago ya acá, junto con el join, las dos cosas. ¿Me siguen el razonamiento? Sí. ¿Sí? Acá me faltó una cosa, ahora que me doy cuenta. ¿Tá? ¿Cómo es que se llamaba? CI socio, ¿no? ¿Está? O sea, ¿qué es lo que sucede? Que la tabla portafolio tiene un árbol secundario de 4 niveles por CI socio. ¿Tá? Entonces yo lo que podría hacer es ir a buscar directamente los, los, eh, los portafolios, ¿no? El costo es la cantidad de tuplas multiplicado por el costo del índice. Esto es igual a... ¿cuánto decíamos? Teníamos 200 tuplas, ¿no? No, 4 bloques, sí, teníamos... Sí, 200 tuplas. 200 tuplas multiplicado por el costo del árbol, que era 4 niveles, más 1, ¿no? Más ir a buscar el dato. O sea, el árbol B es de 4 niveles, pero preciso uno más para ir a buscar el dato. O sea, por 4 más 1 igual a 1000. ¿Sí? Pero este costo es mucho más caro que el del full scan. Entonces preferimos el de full scan. ¿Sí? ¿Sí se entendió acá lo que dice? Sí, se entendió, Enrique. Vamos. Y búsqueda por índice, en realidad es esta la búsqueda por índice, ¿no? O sea que en realidad podríamos agarrar y cortarla acá, ¿no? Y decir, bueno, no, la búsqueda por índice va en realidad acá, ¿no? Después, mm,
Una función de hash tampoco no es aplicable porque la tabla no está en hash, tendríamos que hacer, hay que ordenarla por hash, ¿no? Los bloques. Y cuesta bastante más que los bloques de la tabla, o sea que hash tampoco es aplicable. Como teníamos todas las cosas a la izquierda, en realidad nosotros estamos resolviendo un join, pero como tenemos todas las cosas a la izquierda en memoria, lo que tenemos que aplicar son mecanismos como si fuera una selección, ¿no? O sea, estamos seleccionando los atributos de la derecha en base a los datos que tenemos en memoria. Y no tenemos que hacer ningún join entre dos tablas físicas. Entonces el nested block join, el index based, el merge join, sort join, todos esos, ninguno es aplicable, ¿tá? Porque en realidad tenemos, todos estos algoritmos son para dos tablas, cuando no nos caben las tablas en memoria. Y no es este el caso. ¿Hasta acá? ¿Me entienden todo bien? ¿Sí? Sí. El costo total es... el costo total es el de la selección 182 más la materialización, ¿tá? Y ahora tenemos que hacer el segundo join. Este segundo join recibe 12 bloques que tienen el monto, la cédula del socio y el mecanismo de inversión en disco materializado. Ese es un archivo físico que está con esa estructura. Y tenemos que ir a buscar en los mecanismos de inversión por bipartición y recorriendo los bloques consecutivos, ¿tá? Con costo 1011, porque eso ya lo vimos acá, ¿no? Tenemos búsqueda binaria con costo 1011, ¿tá? Entonces, la parte izquierda no está en memoria, ¿no? Y se hace el join, ¿no? Si yo hago nested block join, tengo que hacerlo con toda la tabla. Y eso me va a dar un costo de 6.680 bloques, ¿tá? Acá yo puse que no es aplicable, pero vamos a explicarlo igual, ¿no? Este es un caso particular de index-based nested loop join, ¿no? Porque en realidad entonces la búsqueda binaria es como buscar en un árbol. Lo que pasa va a ser un árbol de grado 2, en vez de ser uno de grado n, que es mucho más eficiente si hiciéramos efectivamente un índice, ¿no? Y después recorrer los valores es como recorrer los nodos hoja, ¿no? Entonces yo podría hacer un nested block join con los nodos hoja, o sea, en vez de recorrer toda la tabla, recorro solo una parte
de la tabla. ¿Tá? Este no se esperaba que ustedes lo dijeran, porque esto lo pongo yo porque es así. ¿Tá? Entonces, en vez de tener que recorrer 3.334 bloques, yo solamente tengo que recorrer los bloques, los 1000 bloques donde están, ¿dónde estaba eso? En el join 3, los 1000 bloques donde están todas los mecanismos de inversión en pesos. Porque están todos consecutivos, ¿no? O sea, entienden, ¿no? Que esos 1000 bloques de pesos uruguayos consecutivos, en 1000 bloques consecutivos. Empiezo por el primero y leo el siguiente y leo el siguiente y de esa forma los recorro todos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No puedo asegurar que tengan ningún orden con respecto a los ID de los mecanismos que están en la otra tabla que yo generé, que es la que está materializada. Pueden tener cualquier cosa, ¿no? Pero yo podría hacer, entonces, un nested loop join parcial, ¿no? Aprovechando que están ordenados por la moneda, y en vez de tener que recorrer 3.334 bloques, solamente recorrer los 1000 bloques donde están ¿cómo es? Los mecanismos de inversión en pesos, ¿sí? Y esto me va a dar bastante menos, me va a dar 2012, ¿no? ¿Tá? Pero este tipo de cosas no se esperaba que ustedes las hicieran. ¿No? Las hago yo porque son años en esto. ¿Tá? Entonces ustedes usan esta. ¿Tá? Y esta lo que estamos haciendo es los 6.680 de más los... no precisábamos los 1011, porque los 1011 no los usamos, ¿no? Los 1011 eran de este full scan, y entonces el full scan no está acá. Lo que le tenemos que sumar es esto. Vamos a ponerlo bien, mira. Porque esto en realidad es... Esto es que en realidad esto es factor de bloqueo de S. De S y de la tabla S. Y el atributo... en realidad sería la forma... En realidad no es la... Sí, está. Es la selectividad, pero para el caso de... En realidad de UU, ¿no? En realidad tenemos que hacerlo con esta fórmula, ¿no? Con la cardinalidad del valor UU. Lo teníamos por acá. Es este valor. Que en realidad es este valor. O sea, esta es la cardinalidad
de la tabla M, ¿no? Justo la tabla M igual, ahí no está muy feliz que sea la tabla M igual que el tamaño del bloque. Bueno, entonces la cantidad de U y U dividido el factor de bloqueo de M también, ¿tá? Y la cantidad de bloques de M, ¿tá? O sea que este valor lo tenemos que agregar también. Porque nosotros tenemos que encontrar dónde empieza el bloque M. O sea, yo tengo que recorrer BR, pero tengo que encontrar dónde empieza el BM, ¿no? Este es BR, sería el materializado. Y el BS es en realidad la tabla M, ¿no? Que en realidad, no, en realidad es este monto. Ahí está. Esto es lo que tenemos que multiplicar acá. Entonces lo que vamos a obtener es el logaritmo 2 de BM, que era, ¿cuánto nos daba? Era 12. Era 12 más 12 del bloque materializado que está a la izquierda, por 12 dividido el tamaño del buffer que podemos usar. Como acá tenemos todo en disco, podemos usar todo el buffer, lo podemos usar para esto. Menos 2, preciso 2 porque son para poder leer las dos tablas, ¿no? Perdón, leer las tablas y generar el resultado también. Y en realidad 1000 es el valor de la cantidad de bloques que hay que recorrer para obtener todos los valores. Entonces esto, lo que nos faltó es un 12 más, que es 24. Ahí está. Pero de vuelta, este algoritmo no era una optimización que casi nadie hace, ¿no? Pero se entendió lo que yo hice acá, ¿no? Lo que hice es buscar el bloque y después usar un segmento de la tabla como si fuera una tabla entera. Nada más. Fue lo único que hice. ¿Me siguen? Sí, te seguimos. ¿No? Entonces de esa forma queda con un costo, una tercera parte de esto, ¿no? Bueno, merge join no es aplicable. No es aplicable. El costo es muchísimo más, ¿sí? Porque voy a tener que leer, por ejemplo, ordenar esto. Acuérdense que tengo que leerlo y escribirlo y leerlo y escribirlo 4 veces. Entonces esto se me multiplica por 4, ¿no? Entonces, o sea que voy a tener como 12.000 y pico de bloques y después estos 12.000, y comparado en realidad es mucho más costoso, ¿no? O sea, este no es aplicable porque no están ordenados. El costo de ordenar y el sort merge join, que es hacer el sort primero, es muchísimo más alto, ¿no? Entonces, en realidad. Y hash join, y tampoco es aplicable, ¿no? El hash join, bueno, no, podríamos hacerlo, sí, hash join se puede hacer,
Porque podríamos agarrar, pero no, la tabla 12 tampoco no nos entra en memoria, ¿no? No vamos a hacer los algoritmos complicados, esos de recursivos y eso, pues ya nos va a dar fórmulas muy grandes, nos da valores muy grandes, ¿no? Hash join es aplicable, sí, pero pero va a tener costos mayores, ¿no? Bueno, y además, como el resultado, este ya es el resultado final, ¿no? Y se envía por mensaje a otro sistema. Entonces, no hay que materializar ni hacer join, ni tampoco hay que calcular cuál es el tamaño. A medida que generamos las tuplas, las vamos enviando por alguna interfase a otro sistema que tiene su propia memoria, su propio buffer, su propio manejo de memoria que a nosotros en la base de datos no nos preocupa. Es un problema del otro sistema, ¿no? Nosotros le vamos a ir tirando toda la lista de tuplas resultantes y el otro sistema tiene que ingeniárselas para manejar ese resultado y hacer algo con él, ¿no? Entonces acá, a medida que los vamos generando todas las tuplas, las vamos enviando a través de alguna interfase, algún mecanismo de comunicación entre procesos, ¿no? Entonces el resultado final es 84 más 182. Este 1011 no, porque ya estaba incluido acá. Porque estamos, el 1011 este ya no lo hacemos. Porque, o sí, no, sí, porque materializamos, sí, materializamos y que 1011 sí está, más 6800 o 6682. Voy a ver este, porque este es 1011. No. Este 1011 no, este 1011 es de hacer la selección por pesos. Y la selección por pesos la estamos haciendo al recorrerlo, ¿no? Así que este 1011 en realidad no lo hacemos. Hay que avisar acá que y en el join se verifica si es UIU, ¿no? En este otro ya sí se entiende. Que entonces la selección 3 en realidad no la hacemos nunca, la hacemos al mismo tiempo que aplicamos las reglas del join, ¿no? A medida que estamos haciendo las reglas del join, como igual tenemos que recorrer toda la tabla, lo que hacemos es junto con el join, miramos a ver si es en moneda nacional o no. Si es en moneda nacional, hacemos el join, y si no es en moneda nacional, lo descartamos, ¿tá? Y seguimos con la siguiente tuple. Entonces podemos aplicar la regla 7. ¿Sí? ¿Todos me siguen el razonamiento acá de esto? Recuerdo, ustedes no tenían que calcular nada de esto. Yo lo pongo como ejemplo para que sea educativo, nada más. Tenían que decir nomás si es aplicable o no es aplicable, nada más. Claro, eso del costo era en la próxima pregunta, ¿no? Bueno, después dice, analizar qué índices se podrían llegar a construir con el objetivo de mejorar la ejecución de la consulta. Acá lo que va y te dice es proponer índices. Por ejemplo,
Y era simplemente analizar las consultas que vos elegiste, ¿no? O los mecanismos y decir, bueno, a ver, por ejemplo, un índice, ¿me podría haber mejorado el costo de la tabla portafolio buscando por abierto? Acordate que es el 50% de las tuplas, ¿no? Entonces, si tiene más de costo 1 por bloque extra, ya no te sirve. Y la verdad es que es poco probable, porque si tú hicieras un índice, por ejemplo, ¿no? No, el índice y que tenga algunos niveles de búsqueda para buscar por estado, y ya está, ya con eso se te multiplicó, porque yo tengo que sacar 2000 tuplas, ¿no? Y si tu índice tiene más de un nivel, eh, ya tenés, solamente con un nivel que tenga, ya tenés el mismo costo que las 4000 tuplas, ¿no? Y no puede tener un único nivel, un índice de árbol B, ¿no? Ni uno con un nivel de indirección como ser un índice de agrupamiento. Cualquiera de esos tiene como mínimo 2 niveles. Y entonces, 2 niveles por 2000 ya te da lo mismo que hacer, eh, yo qué sé, recorrer el portafolio, ¿no? Eh, si no, tendrías que ordenarlo para que sea un índice disperso, ¿no? Y tener un costo un poco más chico, pero lo más probable es que cualquier índice te haga un costo. Pero eso no quita que tú lo pudieras proponer. Decir, por ejemplo, no tengo búsqueda binaria, podría proponer a ver que se ordene por el estado, mantenerlo ordenado por el estado y ya está. O crear algún índice y ya está. Acá lo que te pide es, bueno, ¿qué cosas podríamos hacer? Y bueno, vos podés proponerlo. En realidad, muchas veces, hasta que no hagas las cuentas, no lo podés asegurar, ¿no? En esta otra selección está ordenado físicamente por moneda. Por ejemplo, acá sí te andaría arriba de este ordenado por moneda. ¿Qué pasa? Ordenado por moneda te da una búsqueda logaritmo base 2, ¿no? Que te da 12. Pero si yo hago un índice B+, por ejemplo, por, um, eh, por esta tabla, ¿no? Eh, lo más probable es que yo pueda achicar este 12. Solo puedo achicar este 12, porque después los 1000 bloques con las tuplas consecutivas de todos los eh, portafolios, perdón, todos los mecanismos de inversión de moneda uruguaya, los tengo que leer igual. Pero este 12, de repente lo puedo bajar a un 2, a un 3, si hago un índice disperso por moneda. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. ¿Ah? Eh, bueno, búsqueda por índice, es eso, ¿no? Que yo hago un índice para encontrar, por ejemplo, eso, la primer moneda uruguaya y después igual tengo que recorrer todos los cosos estos. Por hash no sirve porque tengo muchas cosas que se repiten. Hash no funciona si tengo demasiados valores que se repiten. Porque hay ciertos buckets que se me llenan enormes y el truco del hash es que tenga distribuciones más o menos uniformes de todos los valores, ¿no? Si hay muchas cosas que se repiten, entonces todas esas cosas que tienen el mismo valor van a tener la misma función de hash y por lo tanto van a caer en el mismo bucket. Y entonces voy a tener, como esto es, por ejemplo, son 40 monedas, yo tendría 40 buckets, pero habría un bucket enorme que tendría el 30% de todas las cosas. Entonces, no, y tengo que buscar en forma secuencial ahí adentro, entonces no aporta, el hash no sería aplicable para este caso, ¿no? Eh, bueno, acá en los join por socios, aplicarían las mismas cosas que estamos haciendo acá, porque el join lo tengo que hacer por los atributos estos, ¿no? Eh, acá no consideramos
los casos estos porque el resultado anterior nos cabe en memoria y entonces hacemos solamente selección, ¿no? Pero, yo qué sé, si digamos no hicieron los costos, no saben eso. Entonces tendrían que evaluar, ¿no? Nested Block Join siempre es aplicable, por ejemplo. Nested Block Join, porque no tienen ninguna precondición. Están las dos tablas, no importa qué orden tengan, y se pueden ejecutar. El Index Based Nested Loop Join, la idea es que la tabla de la derecha, o la que elijamos para poner a la derecha, porque nosotros podemos cambiarla para poder hacer la búsqueda, ¿no? Yo estoy leyendo una tabla y obtengo el atributo del join, y después busco en la tabla de la derecha por el índice para ese atributo, ¿no? En este caso, el join lo estamos haciendo por cédula de socio, y lo que precisaríamos es que ¿cómo es? El portafolio tenga ese índice, que no me acuerdo, portafolio, que tiene el índice, ¿sí? Porque al final lo usamos el índice, tiene un índice de 4 niveles, por tanto ese índice no vale la pena hacerlo, porque ya está, ¿no? O sea, acá no podemos aportar un índice que mejore, porque el índice adecuado ya está, ¿no? Y después, ¿cuál tenemos? Y en este otro, nosotros tenemos que buscar por ID mecanismo, ¿no? O sea, del lado izquierdo tenemos no vimos las otras cosas. Dijimos que index based lo podemos hacer, pero no hay un índice para hacer. Guarda, acá yo puse que no es aplicable porque, esto tenemos que decir, ¿no? Por esta razón, ¿no? No es que no sea aplicable. Yo porque en mi caso particular, como calculé todos los valores, no tengo por qué hacer un join porque estoy haciendo una selección partiendo de que el lado izquierdo está en la memoria. Pero si no hubiera hecho eso, por ejemplo, el merge join, y no, tampoco es aplicable porque, a ver, de 3 niveles. Yo obtuve los socios fundadores. Puede ser unos trucos para el merge, ¿no? Acá me dice que es un árbol B secundario por cédula de socio. O sea, esto quiere decir que es un índice denso, ¿no? Cuando decimos que es secundario, es que no es la clave primaria y por lo tanto el archivo no está ordenado por cédula de socio, ¿tá? Eso es lo que podemos deducir de acá. Eso ya nos complica. En este, como el árbol B es por cédula, ¿no? Podríamos suponer que quizás en la tabla pueda estar ordenada por cédula también, es una suposición, ¿no? Pero en este caso es claro que no está ordenado por cédula. Entonces el merge join no lo podemos hacer. El merge join es cuando están las dos tablas ordenadas por el mismo atributo para hacer el join, ¿tá? Podríamos aplicar el sort merge join y bueno, ahí habría que calcular el costo de ordenar las tablas y después hacer el merge join, ¿no? Pero como ya teníamos todo hecho en memoria y nos quedó un costo tan chiquito, el merge join seguramente, sort merge join nos quedaría bastante alto. Y el hash join también tendríamos que organizar las tablas como hash, o sea, tenemos que leer toda la tabla, ¿no? Para organizarla como hash y escribirla, ¿no? Usando quizás algún tipo de hash join recursivo, y nos va a dar una cantidad mucho más grande también que el caso que tenemos acá. Pero
podría ser aplicable también. Bueno, y por último, el último join, que en este caso hubo que materializar, se materializó, se hace el join con la otra tabla, ¿no? Pero no vamos a usar ese costo porque vamos a utilizar la regla 7 de las heurísticas, ¿tá? Entonces la parte izquierda no está en memoria y tenemos que es aplicable el Nested Block Join con este costo, el Index Based Nested Loop Join, ¿no? Donde mezclamos el Nested Block Join con búsqueda binaria y nos da este costo, ¿no? Vamos a indexar esto acá, ¿no? El merge join no es aplicable porque no están ordenados por el atributo del join. El sort merge join no es aplicable, o sea, se puede aplicar, pero el costo de ordenar es muchísimo más alto. Y el hash join también, el costo de ordenarlo también va a ser mucho más alto que esto que tuvimos, porque nos va a multiplicar el costo del tamaño de las tablas al tener que leerlos y escribirlos y después volverlos a leer. Como mínimo nos multiplica por 3 el costo de todas las tablas, ¿no? ¿Se acuerdan que había 3 multiplicado por el BR más BS, ¿no? Ese como que es el costo mínimo. Después si además hay que hacer join recursivo y eso, nos va a dar cantidades mucho más grandes, ¿no? Y acá en realidad estábamos multiplicando por 2 solamente el costo de los bloques que estamos leyendo, por ejemplo, ¿no? Y acá también estamos multiplicando por 2. Entonces hacer tanto el merge join, ¿se acuerdan que en el mejor de los casos se multiplica por 4 para ordenarlo? Y el hash join como mínimo 3, pero o más. Entonces, y acá es por 2. Entonces, estos dos hash join, ¿no? Y sort merge join, los dos van a tener un costo más grande que el nested block join. Porque la tabla del costado esta es muy chiquita. Y solo hay que leer esta tabla un par de veces. ¿Hasta acá todo el razonamiento? ¿Sigue? ¿Sí? Esto, a ver. Dice bien, ¿no? Este es este. 6.946, que en particular 6.946, que acá hice una planilla con lo que voy a corregir lo de ustedes, porque ahí yo le pongo, por ejemplo, si los datos numéricos en vez de 8 bytes son de 10 bytes, le pongo 10 acá, y vean los 8 acá, se transforman todos en 10, y me calcula el tamaño de las tablas, factor de bloqueo, si tienen índices, si no tienen índices, el costo de los joins, y si hay que materializar o no hay que materializar, el costo de las selecciones, y el costo de los joins, y el costo de todos los resultados, y el costo final. ¿Tá? Pero en nuestro caso, que era de 8, ¿no? Era de 8 y entonces el resultado nos daba 6.314, que me da alguna diferencia con este porque me comía algo o algo así, ¿no? Pero da más o menos por ahí. Tengo que revisarlo. A ver, alguna cosa que se me escapó acá. Pero por lo menos me da una buena aproximación. Tengo que revisar la foto. ¿Ah? Esto después yo se los voy a dejar en la carpeta por ahí. Bueno, hacemos un corte de 5 minutos y volvemos y empezamos con los temas nuevos. Ok. ¿Ah? ¿Dudas algo de esto? ¿Quedó claro?
Yo no tengo dudas. ¿Sí? Bueno, 5 minutos y empezamos con transacciones.
Bueno, acá estamos de vuelta. ¿Todos bien? Bien, bien. Tema nuevo. Tema nuevo. Tema nuevo. Pero están todos conectados, ¿no? O sea, acá que es lo que nosotros vimos con la parte de, ¿cómo es? De lo que habíamos visto antes, que era optimización, ¿no? Lo que habíamos visto era todo ese ciclo de, o secuencia, en la cual comenzábamos con la sentencia SQL, ¿no? Empezábamos con la sentencia SQL y hacíamos el parsing, análisis sintáctico, árbol canónico, aplicábamos las heurísticas, le agregábamos los costos, obteníamos los costos, las distintas alternativas y nos íbamos quedando con el que mejor y al final elegíamos el mejor plan, ¿no? Y ese plan, entonces después, ¿qué pasa? Agarrábamos el mismo árbol, ¿no? Y lo linearizábamos, digamos. Recorríamos las operaciones en secuencia para hacer una única fórmula que se ejecute en forma secuencial, que es nuestra transacción. Y se compilaba a esa máquina virtual interna de la máquina del servidor de base de datos y se mandaba a un despachador de transacciones al estilo sistemas operativos, ¿no? O sea, es un despachador que tiene algunas particularidades, pero básicamente es un despachador de tareas, ¿no? Ahora lo que nosotros tenemos que ver es cómo tiene que trabajar este despachador de tareas, qué propiedades tiene que tener y cómo tiene que ser la interacción. O sea, cuando empiezan a ejecutar las transacciones, cómo tienen que ser las interacciones entre las transacciones. Eso es lo que vamos a ver nosotros acá. ¿Ah? Entonces, bueno, ustedes entonces, me acuerdo que ustedes sí habían cursado sistemas operativos, ¿no? Todos, en general. Sí, yo sí creo que los demás también. Casi todo. Sí. Porque vamos a ver muchos conceptos de lo que ustedes vieron en sistemas operativos. Lo único que, o sea, vamos a ver eh, bloqueos, ¿no? Al estilo semáforos. Eh, Vamos a ver, bueno, la idea de un sistema apropiativo, un despachador de tareas, multiusuario, multitarea, esas cosas. Que las transacciones quedan bloqueadas, ¿no? Y quedan esperando porque se libera algún recurso, alguna cosa por el estilo. Todas esas cosas, igual que sistemas operativos, pero adentro de un sistema de base de datos. ¿Cuáles son los cambios? Nosotros conocemos el fuente, tenemos siempre el fuente del programa, ¿no? Y además, siempre podemos observar qué datos escribe, porque escribe los datos a disco, ¿no? Y entonces podemos observar qué es lo que escribe a disco y llevar un registro. Además, como el disco es muchísimo más lento que la memoria, no podemos dar el lujo de registrar con mucho detalle qué es lo que hace la transacción cuando escribe o lee de disco. Mientras que en un sistema operativo, hacer eso enlentecería enormemente a los procesos. Y además no tenemos posibilidad de ver qué es lo que está haciendo adentro de su propia memoria. ¿Sí? ¿Me decías? Una transacción es un insert, un select o esa clase de acciones. O un trigger, Ajá. o un procedure, o más aún, si, si tú te fijas cómo estábamos haciendo algunos procedures en los laboratorios, eso, vos, por ejemplo, podías hacer un procedure que modificaba una tabla, que disparaba un trigger, que a su vez modificaba otra tabla, que disparaba otro trigger, y ese trigger, entonces, por ejemplo, generaba una excepción que volvía al primer trigger y el trigger ese, la excepción se la mandaba a la aplicación y entonces la al procedure y el procedure se daba cuenta de que había habido un error y entonces tenía que abortar la transacción. Está O sea, bien. con esto te quiero decir es
como nosotros tenemos interacciones y niveles y anidamientos de cosas que a veces no son demasiado evidentes, y todo eso es una transacción, ¿no? Entonces, mi transacción empieza en el procedure que recibe los parámetros del usuario y va a tener todos esos anidamientos de todas esas operaciones son parte de esa transacción. ¿Sí? Está bien, quedó más claro. Quedó. Está. Entonces, y bueno, por supuesto, mantener la consistencia y todas esas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es una transacción? Esta es una definición mía, ¿no? Si buscan 4 libros de base de datos van a obtener como 16 definiciones de transacción, más o menos. Pero esta es la que me gustó a mí. Es un programa cuya ejecución lee o modifica el contenido de una base de datos y tanto sus resultados como el impacto en la base de datos y en otras transacciones es consistente con la realidad. Porque digamos, esa ejecución de la transacción trata de registrar algún hecho de la realidad en la base de datos. Y después que se ejecutó la transacción, yo espero que esa realidad se transfiera a la base de datos en forma consistente y a su vez consistente con el resto de la base de datos. O sea, que no haya cambios inesperados en los datos. ¿Sí? Es una definición de tipo yo qué sé, de uso, ¿no? Bueno, y entonces en general lo que le pedimos a las transacciones es que cumplan con las propiedades ACID. Las propiedades ACID fueron sugeridas por Reuter y Harder en 1983 en algún paper que se pueden bajar por ahí, que anda por ahí, y dicen que tiene que cumplir estas 4 propiedades: la de atomicidad, la de conservación de la consistencia, la de aislamiento y la de durabilidad o persistencia, como le quieren poner, ¿tá? Que vamos a ver que no son como 4 propiedades del todo separadas, sino que están interrelacionadas entre sí, ¿no? O sea, la atomicidad lo que nos dice es que una transacción es una unidad atómica de procesamiento. La idea es que o se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Que en realidad cuando vemos, si yo tengo un trigger que me hace una exception, ¿no? Eso no quiere decir que no se ejecuta nada, quiere decir que se ejecuta un conjunto de cosas y cuando yo veo que la transacción infringe alguna norma, alguna restricción, hace una división por cero, o yo qué sé, o no me gusta, ¿no? Generamos una excepción, con lo cual la transacción aborta y el sistema de base de datos tiene algún mecanismo para deshacer todo lo que hizo, ¿tá? Y que no afecte el resultado de otras transacciones, ¿tá? Y esos son los mecanismos que vamos a estar viendo en esta sección, en este tema y el tema siguiente, ¿tá? Entonces, la transacción es una unidad atómica de procesamiento. O bien se realiza por completo, todo el conjunto de las operaciones como si fueran una, o no se realiza en absoluto y la base de datos se deja incambiada. Se debe garantizar en toda situación. Lo que ya sabemos es que esto no se ejecuta así tal cual, sino que hay todo un conjunto de mecanismos que nos dan la ilusión de que esto es así, ¿no? Pero piensen que una transacción, por ejemplo, una transacción que incluso tenga interacción con el usuario, que le dice, bueno, tengo tal cosa, continúo o no continúo, o ese tipo de ejemplo que yo tenía, un procedure que después invocaba, hacía un cambio en una tabla y que eso generaba un trigger, que hacía un cambio en otra tabla, que a su vez generaba otro trigger, ¿no? Entonces el tema de la atomicidad es bastante más complejo que algo mágico que hace todos los cambios en una sola instancia, en un instante, y lo resuelve. No existe eso. Va a ser todo un conjunto de secuencia de pasos y por lo tanto tenemos que tener algún tipo de registro en la base de datos que diga hasta dónde llegó y si no llega al final a hacer el commit, o sea, confirmar que hizo todo, de alguna forma tenemos que poder deshacer todo lo que hizo y que a su vez en medio de todo eso no afecte los resultados de otras transacciones, porque en el medio cambió algunas cosas que otras transacciones podrían leer, ¿no? Y vamos a ver cómo se hacen todas esas cosas. Esto es lo que tiene que ver con atomicidad. El tema de consistencia, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos es, bueno, la ejecución correcta de la transacción debe llevar a la base de datos de un estado consistente a otro,
¿no? O sea que cada vez que se ejecute una transacción, ¿no? Lo que va a cambiar en la base de datos es de un estado consistente a otro en el cual se agregó un hecho de la realidad y se registró correctamente en esa base de datos. El problema es cómo garantizamos este tipo de cosas cuando nosotros tenemos múltiples interacciones de procesos interactuando con los mismos datos, ¿no? Y entonces tenemos zonas de datos compartidas, ¿no? Las cosas que ustedes vieron en sistemas operativos. En procesos de ejecución en memoria, lo que sucede es que como todo es muy rápido, yo puedo usar algunos mecanismos de bloqueo bastante groseros, ¿no? Las regiones críticas, bloqueos con semáforos, que son muy restrictivos. Pero generalmente esas cosas duran muy poco porque los procesos son muy rápidos, ¿no? A nivel de procesamiento y de memoria. Pero en disco eso todo es mucho más lento, ¿no? Y además yo tengo otras condiciones. Como yo puedo ver los datos, yo puedo ver las interrelaciones en las transacciones, puedo observar. Y entonces nosotros acá vamos a poder hacer otros tipos de bloqueos que traten de que el interbloqueo, o sea, que si alguien toma control de una variable, otro tenga que esperar, tratar de que esas esperas sean lo más chicas posibles. Más aún, incluso vamos a ver hasta, hasta qué cierto punto podemos permitir que a pesar de que yo estoy escribiendo en una variable, otro proceso pueda leer de esa misma variable bajo ciertas condiciones, ¿no? O sea que van a ser unos sistemas de lock un poco más laxos que y más optimistas, por decir algo, que los que ustedes vieron en sistemas operativos. Eso tiene que ver con las opciones tipo de read and committed o ese tipo de cuestiones que después Sí, uno... tiene que ver con ese tipo de cosas, sí. Sí, eso tienen que tener cuidado a veces cuando toquetean esas cosas porque hay algunas opciones, por ejemplo, que funcionan bárbaro en la medida que vos seas monousuario, ¿no? Que sea un único usuario corriendo procesos, ¿no? Y que después, o sea, lean bien el manual cuando metan mano en esas configuraciones. Bueno. Sí, que por defecto no deberías necesitar de hacer eso a menos que necesites la data en tiempo real y esté constantemente actualizándose. Sí, si vos ves el manual, generalmente te dice, bueno, si quieres resolver tal cosa, porque a veces son algunos cambios en las estrategias, cómo se hacen los logs y esas cosas, ¿no? Y entonces te dice, bueno, si tú quieres cambiar el log no sé cuánto, es tal cosa. O sea, sobre el flag, modificar el flag, de repente te habla 4 líneas. Y después abajo tiene 28, 30, 45, 60 líneas que te advierte todas las cosas que te puede pasar si no lo haces con cuidado y no cuidas un montón de otras cosas, ¿no? O sea, por defecto en general las bases de datos quedan configuradas en forma transaccional, correcta y eso. Pero cuando uno le pone a tocar alguno de esos parámetros, puede afectar, en algunos casos, me acuerdo en MySQL, que si vos la pones a usar en modo multiusuario y llegás a ciertos niveles de carga, podés llegar a empezar a tener cosas inconsistentes, ¿tá? Claro. Para cada base de datos hay que estudiarlo, ¿tá? Bueno, entonces, cualquier dato escrito a la base de datos debe ser válido y consistente con todas las reglas definidas. Esto previene que una transacción debido a una irregularidad pueda corromper el estado de la base de datos. Suponemos que la intención de la transacción es correcta y refleja algún cambio en la realidad. O sea, si la transacción está mal escrita, el código está mal, no podemos resolver ese problema. Siempre vamos a asumir que las transacciones están bien diseñadas, ¿tá? Y lo que sea que esté bien diseñado se va a ejecutar correctamente como es esperado en el sistema, ¿tá? El tema de aislamiento es, como tenemos varias variables, varias transacciones trabajando sobre los mismos datos, leyendo, escribiendo, modificando los mismos datos, lo que no queremos es que una transacción lea datos que están parcialmente escritos, o sea que no se terminaron de confirmar y que son valores intermedios de una transacción y que eso lo use otra transacción para hacer cálculos, porque quizás esos valores
son parte de un estado no consistente de la base de datos. ¿No? Entonces queremos garantizar el aislamiento, pero no queremos hacerlo tan estricto como lo vieron en sistemas operativos. Y después el tema de la durabilidad, o sea, principalmente es un tema de la confirmación, del commit, ¿no? O sea, cualquier transacción que haya hecho un commit, ¿qué pasa? La transacción hace un commit y le manda un mensaje al cliente, al usuario o a la aplicación cliente o a otro sistema y le dice, mirá que ya está, se hizo el commit, o sea, la venta al chino ya la hicimos en la página web y así que vos tenés que armar el paquetito y mandárselo por el correo uruguayo a tu cliente porque ya está, ¿no? Y se hizo la transacción de la plata, está todo bien hecho, ¿tá? Entonces, si hizo el commit, esos datos tienen que reflejarse sí o sí de alguna forma en la base de datos. Vamos a ver que vamos a manejar incluso casos bastante extremos de errores o de fallas en el sistema y que a pesar de todo podamos confirmar que los datos están, aunque de repente no hayan llegado a estar escritos en el disco, pero de alguna forma están guardados en el log y con algún procedimiento podemos recuperarlos y garantizar que se van a escribir a disco, ¿tá? Esa es la idea de la durabilidad, ¿no? El commit es sagrado y tenemos que tener algunos mecanismos para asegurarnos que la transacción que haya hecho el commit, de alguna forma mágica o de ingeniería, lo que sea, podemos garantizar que esos datos son recuperables de la última transacción que se haya hecho el commit, ¿sí? Esa es la idea de la durabilidad. Bueno, un poco lo que les planteo es esto, ¿no? Las propiedades ACID de esta son deseables, pero no es que las vamos a generar así directamente de la forma naif, de decir, bueno, a ver, la durabilidad, lo que yo hago es, antes de que el sistema haga el commit, primero escribo todo a disco y me aseguro que escriba a disco, ¿no? Y cuando me dice que ya escribió a disco, entonces ahí hago el commit y de esa forma yo estoy seguro que el commit es válido porque ahí ya escribió a disco. Pero ese tipo de cosas son ineficientes, van a causar ineficiencias en el sistema. El tema del aislamiento también. Yo no dejo, por ejemplo, que ninguna transacción toque los valores de otras transacciones. Piensen en un sistema de base de datos de una farmacia que vende aspirinas, ¿no? Cada vez que alguien está tratando de vender una aspirina, todos los otros vendedores que quieren vender una aspirina quedan bloqueados, ¿no? Porque vos tenés que mantener el inventario de las aspirinas, los datos de las aspirinas, entonces todos quedan esperando a que el del mostrador de allá a la punta que está entrando a vender la primera aspirina, nadie más puede vender aspirina. Entonces eso no lo queremos, ¿no? Queremos un aislamiento, o sea, que el resultado sea el aislamiento, pero que no nos tranque las transacciones, ¿no? Bueno, el tema de la consistencia, por supuesto. ¿Para qué queremos una base de datos si no garantiza la consistencia? Y bueno, la atomicidad es decir, bueno, asegurarnos que una vez que se ejecuta la transacción, la hace toda, ¿no? No queremos que solo se haga un pedazo y otro pedazo no ante algún problema que ocurra, ¿tá? Bueno, desde este punto de vista, entonces, de nuestra transacción, lo que nos interesa más que nada es cuándo lee del disco y cuándo escribe de disco. Y qué atributo, qué variable, qué tupla, ¿no? Lee y escribe del disco. Tenemos que entender que el disco está en un lado y la memoria RAM en otro, y las transacciones están ejecutando en memoria RAM. Por lo tanto, la lectura de un elemento consiste en ir a buscar el bloque de datos en el disco, traerlo al buffer de memoria, ¿no? Que está en la memoria RAM, y el proceso ahí en ese bloque va a buscar la tupla o el dato que corresponde, lo lee de ese lugar y lo copia en la memoria interna de la transacción para hacer las operaciones que sea. Sumarlo, restarlo, multiplicarlo, lo que sea, calcularlo en su variable X. O sea, yo tengo una X en el disco, tengo una X en el buffer y tengo una X en la transacción ejecutándose en memoria, ¿no? Luego que hizo las modificaciones, incluso modificó el X quizás,
Entonces ahora quiere escribir ese X a disco. Entonces primero va a modificar el X del bloque en memoria y luego el bloque lo va a escribir a disco, ¿no? Entonces precisamos todos esos procesos. En el medio, nuestro sistema operativo puede inspeccionar esas variables y hacer un registro de qué se lee y qué valor se lee, y qué se escribe y qué valor se escribe, o incluso qué valor se sobrescribe. O sea, cuál era el valor que tenía antes la variable antes de escribirlo, ¿no? Eso vamos a ver que el sistema de base de datos va a tener un log o bitácora, que es un archivo muy sencillito, en un disco muy rápido. Tratamos de hacerlo con una estructura muy sencilla para que sea muy rápido de escribir, ¿no? Generalmente es un archivo plano, ¿no? De texto o binario. Y entonces de esa forma puede escribir muy rápido en ese disco para hacer un registro, ¿no? De todas las operaciones que va realizando, ¿no? De forma que tenga elementos, por ejemplo, para deshacer las cosas que hizo, si acaso lo precisa, o rehacerlas si no se llegó a escribir a disco o alguna cosa por el estilo. Eso lo vemos después. Pero básicamente lo único que nos vamos a fijar en las transacciones es qué elemento lee y qué elemento escribe, ¿no? Después se hace cálculos o no adentro de las operaciones, en general ni lo vamos a mirar. Vamos a suponer que siempre hace cálculos, pero qué cálculos no nos interesa mucho. Bueno, de vuelta, ¿no? Lo que nosotros vamos a suponer, nuestras transacciones corren multiusuario, multiprogramación, multihilo, concurrencia intercalada, ¿no? Con entrelazados y simultánea, ¿no? Yo puedo tener múltiples motores de ejecución porque tengo varias CPU corriendo en paralelo y cosas de ese estilo, ¿no? Y bueno, son aplicables todas las cosas que ustedes vieron en sistemas operativos. Acá tenemos dos transacciones con las que vamos a estar trabajando, ¿no? Tenemos la transacción 1, que lee un elemento X. Acá podría ser, por ejemplo, que un cliente tiene dos cuentas bancarias, la cuenta X y la cuenta Y, y está sacando N pesos de la cuenta X y se los agrega a la cuenta Y, ¿no? Eso podría ser. Y después cobró el sueldo y por otro lado le corren un proceso en el cual le están agregando el monto del sueldo. O podría ser una transferencia, yo qué sé, de inventario entre dos locales. El depósito X le sacamos N y se lo agregamos al depósito Y, y después vienen nuevos productos y los agregamos al depósito X, ¿no? Son dos transacciones que estamos ejecutando, ¿sí? Entonces, esta va a leer el elemento X, al X le va a restar N, que suponemos que lo recibió de consola o parámetro, vaya a saber de dónde, y después escribe el elemento X. Y después lee el elemento Y, ¿no? Y el N que restó acá se lo suma acá y escribe EI a disco, ¿tá? Y acá lee el elemento X de disco, le suma la cantidad M y lo escribe de nuevo a disco, ¿tá? ¿Se entendió cómo es esto de las transacciones? Las transacciones las podemos escribir así, a veces las vamos a escribir vertical y otras veces las vamos a escribir horizontal, ¿tá? Así que no se asusten si a veces están vertical y otras horizontales, eso nada más. Van de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y generalmente lo que vamos a hacer es un timeline, vamos a tener un intercalado de las operaciones en función del tiempo, ¿no? Como lo hacían en sistemas operativos. ¿Ah? Bueno. Este es el problema de la actualización perdida. Que acá, por alguna razón, quedó para abajo. Lo estoy haciendo bien, ¿no? Desde acá. Entonces, acá es claro que si yo ejecuto la transacción 1 primero y después la transacción 2, esto va a funcionar bien, ¿no? O sea, este va a restar n de x, después va a sumarle n a y y termina, y este va a tomar el x con menos n y le va a sumar m y lo va a volver a escribir, ¿no? O sea que si los ejecutamos en forma serial o secuencial, esto funciona bárbaro. El problema es cuando hacemos los entrelazados.
En este caso en particular, esto es lo que vamos a ver, son 3 estereotipos de problemas, ¿no? Este es el problema de la actualización perdida. Aquí la transacción 1 lee el elemento X. Supongamos que era 5, ¿no? Y acá la transacción 2 lee el mismo elemento de la base de datos, que también va a leer un 5, ¿tá? Y entonces ahora tiene un X que es local a la transacción 2 y este otro tiene un X que es local a la transacción 2. Acá al 5 le va a sumar 4, que es lo que le está agregando nuevamente. Pero este 5 le va a restar 2. Entonces acá este 5 me va a quedar en 3, mientras que este 5 acá, este X me va a quedar en 9, porque 5 más 4, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa? Este va a escribir el X igual a 3, lo va a escribir a disco. Pero a continuación este otro va a escribir a disco el X igual a 9. Entonces, ¿qué sucedió? Me quedó 5 más 4, 9, pero el menos 2 que yo tenía acá se perdió. Se perdió el débito de los N pesos, ¿no? Y el resto va a ejecutar y le va a agregar 2 pesos. Entonces, si antes yo tenía 10 pesos entre X e Y, ahora voy a tener 12 pesos. Se me genera plata, por ejemplo, en mi cuenta bancaria, si tenemos este tipo de errores, ¿no? Ahí te debe poner un lock o algo así. Acá tenemos que poner un lock, pero lo que pasa es que nosotros vamos a querer unos lock un poquito más especiales que los de sistemas operativos. Pero es cierto, tenemos que hacer un lock. Lo que pasa es que acá lo que primero que queremos hacer es analizar este tipo de problemas para ver cuáles son los lock mínimos necesarios para resolver este problema, ¿no? Acá tengo otro caso que es diferente. Este es un tema de actualización perdida, es un tema de consistencia. Este otro, la lectura sucia o actualización temporal, es un problema de recuperación. En este caso, la transacción 1 llega a ser bien restarle n a la variable x y lo escribe. Y entre medio, y antes de terminar, esta otra lee un valor x, ¿no? Que no es consistente con el valor y que tenemos. O sea, este x se le hizo la resta, pero para que esta transacción esté completa, además se le tendría que haber hecho la suma al y acá, ¿no? Sin embargo, este tomó el x acá, le sumó m, escribió un elemento y la transacción hizo el commit y le dijo, mirá que tenés tanta plata en la cuenta, ¿eh? ¿No? Entonces yo tenía 5, le resté 2, ahora tengo 3 y acá me suman 4, entonces tengo 7 pesos. Y yo digo, bueno, tengo 7 pesos acá y en la otra cuenta yo tenía que tener 7 más. Y no tengo 7 más, tengo 5. O sea que en total, en vez de tener 14, tengo 12. Ahí me faltan 2 pesos. ¿A dónde se fueron? Y en realidad lo que sucedió es que esta transacción hizo esta modificación y cuando trató de hacer esta modificación tuvo una falla. No sé, pudo haber sido un trigger que dio una excepción, una división por 0, no sé, lo que fuera, ¿no? Alguien desenchufó la computadora, ¿no? Y después la volvieron a enchufar, pero la transacción falló, ¿no? Entonces, el problema es que esta transacción nunca debió leer un dato que era inestable. O sea, leyó un valor que no era consistente todavía con el resto. La base de datos no era consistente en ese momento, ¿no? Y entonces no puede hacer el commit si no está seguro que este valor es un valor verdadero. Y hasta que esta transacción no haga el commit, tú no podés garantizar, porque no sabes si después la vuelve a modificar ese valor o qué, ¿no? O sea, esta transacción está leyendo un valor antes de la operación atómica de la transacción 1. ¿Me explico? Es que esto vendría a ser el escenario de read and committed, ¿no? O sea, tenés cambios ahí sin terminar de comitear. Por supuesto. Que Sí, es eso. la otra transacción. Depende del libro, es el nombre. Lo que pasa es que lo llama lectura sucia, eso es el SMARRE. El SMARRE tiene su notación, pero si buscas el Silvershot puede tener otro nombre un poquito diferente. Y por último, el otro escenario es el de resumen incorrecto,
que es similar a este, pero no suponemos que hay falla, ¿no? Acá lo que sucede es, yo estoy transfiriendo de una cuenta a la otra y al mismo tiempo quiero ver el saldo, ¿no? De esto, ¿no? Acá estoy viendo el saldo nada más, no estoy modificando los datos, ¿no? Simplemente que acá leo la cuenta X y le saco N, y acá leo la cuenta Y y le asumo el N. O sea, la suma de X e Y no tiene que haber cambiado. Sin embargo, cuando yo hago esto, supongamos que la cuenta A, esta fuera 0, ¿no? Tengo una cuenta que está en 0 y la cuenta X y la cuenta Y, ¿no? Y yo sé que en esta tengo 5 y en esta tengo 5, entonces la suma me tiene que dar 10. Cuando yo busco el resumen, espero tener 10, porque yo sé que esta no tiene nada, que tiene 0, ¿no? Entonces acá me tendría que dar 10. Sin embargo, como n es igual a 2, acá me da 8. Y yo digo, pará, ¿qué pasó? Se me perdieron 2 pesos, ¿no? Los del n acá. Y es por eso, porque esta transacción leyó un estado inconsistente, ¿no? ¿Qué parecido al problema? Esta leyó un estado inconsistente, pero además la transacción falló y entonces esta devolvió un dato que nunca debió haber devuelto, ¿no? Y esta otra leyó un estado inconsistente y dio un informe, y un usuario podría tomar una decisión en base a eso, ¿no? Y podría ser una decisión errónea y está dada por este problema. Estos son simplemente un planteo de patrones de problemas, ¿tá? O sea que podemos reducir casi todos los problemas que nos van a ocurrir a esos 3 casos, ¿tá? Entonces, hay entrelazados que nos van a dar bien y hay entrelazados que nos van a dar mal. Lo que nosotros queremos descubrir es cuáles son los entrelazados que nos van a dar bien, ¿no? O sea, qué propiedades tienen que tener los entrelazados, qué tenemos que restringir en esos entrelazados para asegurarnos que las operaciones de lectura y escritura en disco siempre nos den el equivalente a si hubiéramos hecho las transacciones en forma secuencial, ¿sí? Y además tratar de que siempre, ¿no?, los entrelazados sean recuperables. O sea, acá esto no es recuperable, porque yo, ¿cómo le digo al chino? No, mirá, nos equivocamos, esa plata que vos pagaste y eso estuvo mal porque en realidad el precio no era ese, sino que era este otro, ¿no? Porque leyó un estado inestable, ¿no? O alguien que ya le dijimos, bueno, te debité por la compra tal plata y en realidad era otra, ¿no? Porque la otra transacción falló, ¿no? Entonces, lo que nosotros precisamos es, por un lado, garantizar que el sistema sea recuperable, o sea que yo puedo deshacer, como este se deshizo, yo tengo que poder deshacer esta otra transacción que leyó o escribió datos que no eran estables, ¿no? Y garantizar de que las ejecuciones de las operaciones me dé siempre datos que sean consistentes a como si hubieran sido transacciones secuenciales, ¿no? Como si se hubieran ejecutado secuenciales, ¿no? Y este caso también, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar. Bueno, una solución es ejecutar las transacciones de forma secuencial, pero esto afecta el desempeño del sistema. Otra sería usar los mecanismos de exclusión vistos en sistemas operativos, pero estos mecanismos tienen un overhead que sería muchísimo más lento para ser ejecutados en disco, ¿no? A ver, este se lo acomodo un poco para que no me quede allá abajo. Ahí está. ¿Tá? Entonces precisamos minimizar los bloqueos y maximizar los entrelazados. Precisamos que las transacciones puedan la mayor parte del tiempo ejecutar sus operaciones relacionales en forma entrelazada con pocos controles, ¿no? La pregunta es posible hacer planes entrelazados que no dan resultados inconsistentes? ¿Asegurarnos que los planes son siempre equivalentes a serial? Bueno, sí, tenemos alguna cosa, ¿no? Necesitamos la recuperación, o sea, precisamos poder deshacer cosas que hayan hecho las transacciones. De alguna forma, esto que hizo esta transacción lo tenemos que poder deshacer, ¿no?
e incluso antes de que haga el commit, por ejemplo, si este falla, este otro tendríamos que también poder deshacerlo. O sea, tendría que poder deshacer las dos asignaciones si hubo una falla. Este porque falló y este otro porque leyó algo de una transacción que no llegó a ser el commit. Entonces leyó un estado inestable. Entonces tenemos que tener algún mecanismo de recuperación, de poder deshacer las operaciones de las bases de datos, ¿no? Nosotros en base de datos, como tenemos la capacidad de inspeccionar los datos que se escriben, podemos hacer la recuperación, ¿no? Tenemos el fuente de las transacciones, hay una separación entre la memoria y el disco que hace más sencillo observar y registrar los cambios, y la escritura a disco es muchísimo más lenta que la del procesador. Entonces, mientras hacemos las escrituras, ¿no?, en disco, nosotros podemos controlar un montón de cosas que no se podrían controlar en un sistema operativo porque lo hace muchísimo más lento. Eso ya lo habíamos dicho. Bueno, una de las cosas que vamos a poner es ese registro de log o bitácora, donde el sistema de base de datos va a registrar todas las cosas que son relevantes para poder hacer todas estas cosas, ¿no? Para verificar las reglas ACID, para ver quién escribe, dónde escribe y para poder deshacer los cambios de las transacciones, ya sea ejecución total o parcial de las transacciones, ¿no? Entonces el registro de log, que por ahora lo vamos a introducir como algo que funciona, ¿no? Después vamos a hacerlo un poco más detallado la aplicación en la parte de recuperación, pero es un archivo muy sencillo, generalmente muy rápido, preferiblemente en base de datos se pone en un disco que sea especialmente rápido, tal vez un disco SSD, ¿no? Es un archivo plano o binario, muy sencillo, no tiene índices ni nada, simplemente se va escribiendo en forma secuencial, o sea, es lo más rápido que se puede escribir en disco, ¿no? Y ahí se va escribiendo cada una de las operaciones que vale la pena registrar del sistema de base de datos. Las tablas están por otro lado. Y de ahí, de esa información, nosotros podemos rescatar lo que precisemos para deshacer o controlar o incluso hasta recuperarnos de deadlocks o de livelocks, ¿no? Cosas que son bastante complicadas de hacer en sistemas operativos, en los sistemas de base de datos. Como yo puedo deshacer todo lo que hizo una transacción, la puedo matar para eliminar el ciclo de espera en el deadlock, mato una transacción y simplemente la vuelvo a poner en el despachador de tareas y la vuelvo a ejecutar. Y ya está, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Enrique, ¿y si esa transacción modificó el sistema a un estado inconsistente y luego se ejecutaron transacciones que son legítimas, pero sobre esos datos? Lo que vamos a hacer es, vamos a ver primero algunas técnicas para identificar cómo tienen que ser los planes para que sean equivalentes a serial. Y después vamos a ver cómo hacemos bloqueos que nos generan automáticamente solamente planes que son equivalentes a serial, ¿no? Más los mecanismos estos de recuperación. Entonces vos lo que tenés es un mecanismo de que los únicos entrelazados permitidos van a ser entrelazados que sean equivalentes a serial, o sea, ya vas a eliminar el problema directamente. Y si hay algún problema, vos podés deshacer todo, ¿no? Incluso vamos a garantizar que los planes sean recuperables, o sea, que no tenga estos problemas de que una transacción lee cosas inestables de otra transacción. Ahora lo vemos. Bueno, hoy no, porque ya estamos terminando, pero lo que iba a hablar como última cosa es, bueno, ¿qué cosas vamos a guardar en el log, en la bitácora? Y cuándo se inicia la transacción, un start transaction o begin, y va a tener el número de la transacción. Las transacciones van a tener un número autoincremental, porque ese número me va a decir si la transacción es más joven o más vieja, y eso yo lo voy a precisar para ciertos protocolos, por ejemplo, de recuperación, ¿no?
Depende de la estrategia, voy a guardar los datos que lea. En algunas estrategias no vale la pena guardar los datos que lea. En casi todas tengo que guardar los datos que escribe, ¿no? Y cuál es el valor. En algunas estrategias tengo que ver el valor de antes de escribir y el valor de después de escribir, ¿no? O sea, tengo que tener los dos valores registrados en el log, ¿no? Ver cuándo la transacción hizo el commit, ¿no? O sea, que quede claro, mirar, esta transacción hizo el commit y ya terminó. O no, o puede ser, vamos a ver que podemos hacer procedimientos que de repente van haciendo commits parciales. Por ejemplo, cuando tengan que hacer eso de que tienen que leer la tabla y si falla, tienen que poder seguir a partir del lugar donde empezaron, donde terminaron la vez anterior y continuar. Bueno, lo que vamos a precisar es que vayan haciendo commit parciales, ¿no? Y en una tabla vayan registrando qué es lo que han procesado hasta un cierto punto, ¿no? Y de forma que si falla, pueda volver a ese lugar. O sea, pueda entrar, ver que ya se procesó un conjunto de tuplas y empezar a procesar desde la última en adelante. Y todo lo demás ya está comiteado. Entonces, una transacción podría tener varios commits, ¿no? Parciales. Y al final hace el commit final, ¿no? O puede hacer un rollback hasta el último commit. ¿No? Y en algún momento la transacción dice, bueno, este es el final de mi transacción, y como cualquier sistema operativo, ¿no? O sea, es un finish del proceso, entonces va a devolver sus recursos, la memoria, todos los bloqueos que tenga activados, todos los recursos que tenga, los devuelve automáticamente al final de la transacción. Todas estas cosas y algunas cosas más que vamos a ver se registran en el log o bitácora. Y bueno, entonces para la próxima vamos a ver un poco cómo codificamos las planificaciones y vamos a ver, bueno, eso, los logs y qué propiedades tienen que tener los planes para que sean recuperables, para asegurarme que yo puedo deshacer transacciones y que no tenga que deshacer transacciones que están confirmadas. Y vamos a ver los mecanismos de planes seriales, ¿no? ¿Qué cosas tienen que cumplir los planes seriales? Con un mecanismo bastante sencillo. Esto es la serializabilidad por conflictos. Y después vamos a ver serializabilidad por, en la próxima capítulo, por vistas, que es otro mecanismo un poco más moderno. Y está, con eso terminamos. ¿Sí? Buenísimo, Enrique. Muchas gracias. Bueno, repasen esto. ¿Está? Por ahora creo que no pueden hacer mucho práctico, pero mírenlo un poquito, por lo menos, ¿no? Porque todavía no vimos las cosas más importantes para empezar a hacer práctico. Pero ya a partir de la próxima clase podemos hacer algunos prácticos de esto. ¿Ok? Bueno, que andes bien. Hasta luego. Bueno, bárbaro. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego.